Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra apertura de transmisiones hoy 12 de mayo del año 2015. A nombre de todo el equipo de Koinonia Radio le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión a través de la 800 AM. Levantando la voz para evangelizar, recuerde que en punto de las 7 de la noche tenemos la transmisión de la Santa Misa desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Envíenos sus intenciones y con gusto las atenderemos. Una pieza fundamental en el colaboración de esta obra es tu apoyo espiritual y económico. Gracias por ayudarnos en este apostolado. Vamos con lo más relevante en los titulares de este día, en la visión humana de la noticia. Donde no hay justicia, no hay paz. El Papa Francisco a los niños de la fábrica de la paz. Quien vive la misión de Cáritas es un testigo de Cristo. El Papa Bergoglio en la misa de inauguración de la Asamblea de Cáritas Internationalis. Mensaje de esperanza con el Papa Francisco, una sola familia humana y cuidado de la creación. El Papa Bergoglio recibió a los trabajadores de la fábrica de la paz en el aula Pablo VI. Monseñor Eraz Segarra expresa su preocupación por los habitantes del Amazonas. Aún hoy se asesinan a los cristianos en nombre de Dios, dijo el Papa en la homilía diaria de Casa Santa Marta. En directa desde Roma, en diálogos de Radio Vaticana, con el padre Sergio Moreno, Misericordia y Año Santo. Lo más relevante en la portada de Formación e Información en nuestra región de Tijuana y sus municipios, siguiendo los principales medios de nuestra localidad. 200,000 adictos, mercado para los narcomenudistas. Prepara la Universidad Autónoma de Baja California respuesta a escasez de agua en el estado. Es la violencia en San Quintín, una situación que pone en alerta el Instituto Nacional Electoral. Se recupera la pequeña Montserrat, tan solo de 13 años, que resultó herida en la cabeza cuando intentaron ejecutar a un hombre en la colonia Gran Tenochtitlán. Los especialistas en el mundo académico consideran que en nuestra región el 30% de universitarios ejercen su profesión, lo que queda una interrogante, el 70% ¿a qué se dedican? La frontera de Tijuana, sede del Foro Empresarial Mexicano. No abren bancos cuentas en dólares. Estados Unidos los limita. Hacienda debe negociar con Departamento del Tesoro. En las nacionales arrancan las caravanas nacionales por defensa del agua. Se podría sentar una referente internacional, el impuesto en México a la comida chatarra. En internacionales promueve la UNICEF aumento de lactancia materna en México. El presidente de Cuba, Raúl Castro, considera que las negociaciones con los Estados Unidos va bien. Llovido sobre mojado. Y esta es la situación de otro sismo que sacude de 100 grados a Nepal.
Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos acompañar, como siempre, en la visión humana de la noticia y desearles lo mejor en este día. Saludos y bendiciones en este mes de mayo. Continuamos saludando y orando por cada una de todas las mamás, las mujeres de fe y de esperanza. No sufra cuando otros gozan. Vamos con lo más relevante. La paz se construye día por día, no es un producto industrial, dijo el Papa Bergoglio. Se trata de una realidad artesanal que se debe construir cada día con nuestro trabajo, con nuestras vidas, con nuestra cercanía, lo dijo el Papa Francisco a los niños de la Fábrica de la Paz, la asociación italiana que se propone favorecer la integración multiétnica y sensibilizar a los responsables espirituales, políticos y educativos para que utilicen un lenguaje de paz. La tarde de este martes 12 de mayo, el Papa Francisco presidió la Santa Misa con ocasión de la inauguración de la 20 Asamblea General de la Confederación de Caritas Internationalis en la Basílica de San Pedro. Este es el reporte desde Radio Vaticana en directo desde la ciudad eterna de Roma. La tarde de este martes 12 de mayo, el Papa Francisco presidió la Santa Misa con ocasión de la inauguración de la 22ª Asamblea General de la Confederación de Caritas Internationalis en la Basílica de San Pedro. En su homilía, refiriéndose a la organización caritativa de la Iglesia, el obispo de Roma dijo que Caritas es una gran confederación, reconocida ampliamente en el mundo por el trabajo que realiza. Caritas es una realidad de la Iglesia presente en muchas partes del mundo y todavía debe lograr mayor difusión, incluso en las diferentes parroquias y comunidades, para renovar lo que sucedió en los primeros años de la Iglesia. De hecho, la raíz de todo su servicio está presente en la acogida, sencilla y obediente, de Dios y del prójimo. Quien vive la misión de Caritas no es un simple agente, afirmó Francisco, sino un testigo de Cristo, una persona que busca a Cristo y se deja buscar por Cristo, una persona que ama con el Espíritu de Cristo. Por ello, dijo el Papa, Caritas prepara muchas mesas para quienes tienen hambre. En estos meses han desarrollado una gran campaña, una familia humana, comida para todos. Mucha gente espera también hoy comer lo suficiente. El planeta tiene alimentos para todos, pero parece que falta la voluntad de compartirla. Bien, ahí está esta parte del mensaje de la homilía del Papa Francisco con Caritas Internacionales. Como nos invita infatigablemente el Papa Francisco, es necesario impulsar modelos de consumo y estilos de vida digna que permitan asimismo una vida que reconozca a los más vulnerables y excluidos. Y excluidos fue lo que dijo el secretario ejecutivo de la red eclesial Pan-Amazónica, Mauricio López de Caritas Ecuador. Veamos este reportaje desde la ciudad de Roma a través de Radio Vaticana. El obispo vicario apostólico de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del Ecuador, Monseñor Walter Heras Segarra, que está entre los casi 400 participantes en la Asamblea General de Caritas Internationalis sobre el tema Una sola familia humana, cuidado de la creación, dialogó con Radio Vaticana sobre la Amazonia en Ecuador. La entrevista es de nuestra compañera Cristian Murray. Bien, muchas gracias. Creo que es una bella oportunidad ahora que estamos participando en esta Asamblea Internacional de la Caritas, también pues comunicar lo que vivimos en nuestra realidad de Ecuador. Ecuador tiene un porcentaje pequeño de Amazonía, solamente el 2% de toda la gran Panamazonía. Sin embargo, en este 2%, pues vivimos con una realidad que es similar a toda la Amazonía en general. Primero, vemos que siempre existe una realidad de abandono en cierto sentido, o de olvido en muchos aspectos, de parte sobre todo del gobierno central, de las autoridades centrales. Segundo, saber que también en la Amazonía existen poblaciones o grupos. En este mismo punto sobre la Amazonía en Ecuador, Monseñor Walter Heras Segarra, que está entre los casi 400 participantes en la Asamblea General de Caritas Internationalis sobre el tema Una sola familia humana, cuidado de la creación, dialogó con Radio Vaticana. Vamos en directo en este enlace. Mensaje de esperanza con el Papa, una sola familia humana y cuidado de la creación. Como nos invita infatigablemente el Papa Francisco, es necesario impulsar modelos de consumo y estilos de vida digna que permitan asimismo una vida digna y reconozcan a los vulnerables y excluidos, nos dice el secretario ejecutivo de la red eclesial
panamazónica, Mauricio López, de Cáritas Ecuador, que destaca la importancia de la 20ª Asamblea General de Cáritas Internacionales, reunida alrededor del sucesor de Pedro, con el tema una sola. Aún hoy se siguen asesinando a los cristianos en nombre de Dios, dijo el Papa en la homilía diaria de Casa Santa Marta. Esto fue lo que dijo el sucesor de Pedro en su homilía diaria. Aún hoy se asesinan a los cristianos en nombre de Dios, pero el Espíritu Santo da la fuerza para testimoniar hasta el martirio. Lo dijo el Papa Francisco durante su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. En el Evangelio del día, Jesús anuncia a los discípulos la venida del Espíritu Santo. Yo tengo tantas cosas que decirles, pero en este momento ustedes no son capaces de llevar el peso. Pero cuando vendrá el Paráclito, el Espíritu de la verdad, Él los guiará hacia toda la verdad. El Señor habla del futuro, de la cruz que nos espera, y nos habla del Espíritu que nos prepara para dar el testimonio cristiano. Habla del escándalo de las persecuciones, del escándalo de la cruz. La vida de la Iglesia, observó el Papa, es un camino guiado por el Espíritu que nos recuerda las palabras de Jesús y nos enseña las cosas que aún Jesús no ha podido decirnos. Es compañero del camino y también nos defiende del escándalo de la cruz. En efecto, la cruz es un escándalo para los judíos, que piden signos, y necedad para los griegos, es decir, los paganos, que piden sabiduría, ideas nuevas. Los cristianos, en cambio, predican a Cristo crucificado. De este modo, Jesús prepara a los discípulos para que no se escandalicen de la cruz de Cristo. Los expulsarán de las sinagogas, dice Jesús. Es más, viene la hora en que cualquiera los matará, creyendo que rinde culto a Dios. Oggi siamo testimoni. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Estamos de regreso acompañándolos como siempre a través de la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, el año de la misericordia y el año santo son parte ya de los preparativos para el gran jubileo de la misericordia convocado por el Papa Francisco y que bueno tiene como referencia al cardenal Walter Casper, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, un teólogo de referencia para el Papa Francisco. También se menciona en uno de su libro La misericordia, clave del Evangelio de la vida cristiana. Esto es Diálogos desde Radio Vaticana. Saludos del Padre Sergio Moreno para Diálogos de Radio Vaticana. Hoy vamos a entrar de lleno en un tema importante. Sabéis que el Papa Francisco nos sorprende a todos después de cumplir 2 años de pontificado. Abre este jubileo de la misericordia, año santo, y sobre todo con una perspectiva fundamental. Él, recordamos como ya en su primer Ángelus hablaba de la misericordia, hacía referencia al cardenal Walter Casper, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, un teólogo de referencia para el Papa Francisco, donde él también menciona uno de sus libros, La misericordia, clave del Evangelio y de la vida cristiana. Nos vamos a centrar y vamos a empezar unos programas
en torno al Año Santo. Pero hoy queremos hacer un análisis desde el punto de vista filosófico de cómo Walter Kasper, ¿verdad?, en su propio libro, pues se lo hace, ¿no? Pero nos centramos precisamente en este tema, ¿no?, como un tema actual, pero olvidado, como él mismo dice, el autor. El siglo XXI ha comenzado marcado por la amenaza de un terrorismo despiadado. El siglo XXI marcado, llamado, envuelto, abrazado por la misericordia de Dios. Vamos con lo más relevante en nuestra región de Tijuana. Abrimos con El Sol de Tijuana, artículo de Miguel Hernández. En la ciudad existen alrededor de 200,000 adictos, lo que ha provocado la reciente ola de asesinatos en la localidad por la lucha que enfrentan grupos de narcomenudistas para ganarse el lucrativo negocio de las drogas, aseguró el director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, en entrevista para ese medio de nuestra localidad. El antropólogo precisó que de esos 200,000 adictos, el 85% consumen la droga conocida como cristal, seguida de la marihuana y la cocaína. Una situación que es también alarmante para todos. Vamos con más artículo de Laura Bueno Medina. La Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, se desarrollan al menos 3 proyectos en relación al cuidado del agua y reuso de la misma ante la declaratoria de alerta roja por escasez de líquido vital en la región de California, Estados Unidos, que se trató, como lo platicamos aquí en la Visión Humana de la Noticia, en días pasados en esta región debido al impacto que podrá tener en Baja California. Y bueno, el director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería mencionó que en la misma casa de estudios se está desarrollando proyectos para intentar contrarrestar dicha situación. Vamos con más, artículo de Raúl García Salguero. Los acontecimientos de violencia que se han presentado al sur de Ensenada, en el Valle de San Quintín, son un foco rojo, considera, y una preocupación muy grande para el Instituto Nacional Electoral, independientemente de las causales. Se espera que se desarticule el conflicto y que se busque la línea, el encuentro de la paz. El investigador del Colegio de la Frontera Norte y consejero electoral del INE en el estado, Alejandro Espinosa Valle, dijo que también hay situaciones en otras entidades del país y que después del debate fallido que intentó la Canacintra ya se aclaró que es sencillo organizar estos eventos y se cumplen con el principio de equidad. Quien se sigue recuperando es la pequeña Montserrat, que resultó herida en su cabeza cuando intentaron ejecutar a un hombre en la colonia Gran Tenochtitlán. Oficialmente el Hospital General informó que la menor, que se encontraba en coma, está delicada de salud y ahora deberá enfrentar un proceso de rehabilitación. Montserrat fue hospitalizada el pasado 2 de mayo y trascendió que fue sometida a 2 intervenciones quirúrgicas. Artículo de Daniel Ángel Rubio. Pues oramos por su familia, por sus necesidades y por su pronta recuperación. Estas son las verdaderas víctimas, estos son los rostros, las historias de nuestras calles, de nuestros pequeños que precisamente sufren los estragos de una violencia que va carcomiendo la seguridad y la felicidad de nuestros pequeños. Solo el 30% de los estudiantes universitarios ejercen su profesión. Por ello es necesario rediseñar las carreras y hacerlas más novedosas, para que así no haya tanto desempleado, afirmó la presidenta de la Barra de Abogados, María Sandoval de Zarco. Maritza Nava Meléndez agregó que más de 2,000 alumnos de una sola universidad estudian Derecho y que por esa razón hicieron 2 propuestas a la diputada presidenta de la Comisión de Educación, Irma Martínez Manríquez, en donde le plantearon la necesidad de limitar la cantidad de egresados de la carrera de Derecho y otras saturadas. Bueno, ahí está una situación que habría que examinar con bastante detenimiento y ver también la oferta y la bolsa de trabajo y todos los demás que son egresados, a qué se dedican, qué hacen. Tijuana, sede del Foro Empresarial Mexicano, en conferencia de prensa se anunció que después de las gestiones de representantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Baja California, Tijuana será el primer foro Retos y Oportunidades de Empresarios Mexicanos México Global 2015-2016, donde se reunirán a 7 directores y representantes de las firmas de contadores públicos y de consultoría más grandes del país e internacionales.
Y bueno, hasta el momento no se han abierto cuentas con depósitos de dólares en efectivo debido a que en Estados Unidos hay una limitante que pone topes a las instituciones bancarias, según dio a conocer hoy José Manuel Ripa Webner, representante de la Canaco ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se registra en un artículo de Eliud Ábalos Matías, indicó que al parecer seguirán los problemas para los depósitos de dólares en efectivo debido a que los boletines del Consejo Coordinador Empresarial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dicen cosas diferentes. Vamos en las nacionales, especialmente en la Agencia Mexicana de Noticias. Arrancan las caravanas nacionales por la defensa del agua. Integrantes del Congreso Popular Social y Ciudadano anunciaron el inicio de caravanas nacionales por defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida que recorrerá el país durante todo este mes de mayo por 22 estados. Vamos con más nacionales. Los impuestos aprobados en México, ustedes recordarán la así llamada reforma fiscal o económica a los alimentos y bebidas de alto contenido calórico llamados comida chatarra, podrían sentar un referente internacional para actuar contra los crecientes niveles de obesidad y diabetes en el mundo. Un estudio elaborado por el Instituto para el Desarrollo de Ultramar, organismo independiente con sede en Reino Unido, indicó que el impuesto aprobado por el Congreso mexicano en 2013 podría ser un instrumento clave para contrarrestar las dietas poco saludables. Vamos con más. El gran reto de México es revertir el 14% de lactancia materna, uno de los más bajos de América Latina. Además de ello, depende la salud de las futuras generaciones, advirtió la representante de UNICEF México, Isabel Crowley. En el marco del Día de la Madre, en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF México y Google México presentaron un programa sobre lactancia en el ámbito laboral. Porque piensas en su futuro, es el eslogan de esta campaña de lactancia infantil. En internacionales, el presidente cubano Raúl Castro afirmó hoy que la negociación entre Cuba y Estados Unidos va bien y señaló que tras la salida oficial de la isla de la lista de países patrocinadores de terrorismo a fines de mayo, se pondrá nombrar embajadores. Esto hoy precisamente a los medios en Cuba y a las agencias de noticias internacionales. Pero continúa una situación cada día más delicada y dramática. En agencias internacionales de noticias, un nuevo terremoto de 7.4 grados en escala de Richter sacudió hoy Nepal, con epicentro al noroeste de Katmandú, la zona más afectada por el sismo del pasado 25 de abril, y fue seguido de 3 réplicas, una de ellas de 6.3 grados, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El Ministerio de Interiores de Nepal también informó a través de su cuenta de Twitter de un movimiento telúrico con epicentro entre Dolakha y Sandupalkouch, zona esta última en la que se produjo más de la tercera parte de los 8,000 muertos registrados hasta el momento. El sismo fue sentido también al norte de la India y en Bangladesh. Gracias por estar con nosotros. Recuerde seguir apoyando a nuestra Radio Católica de Tijuana, que sirve a la sociedad, a la comunidad y establece un puente y un lazo entre la formación, la educación, la cultura, el servicio social y desde luego los rostros, las historias y las personas que le contamos aquí por una visión humana y cristiana de la noticia. Yo los dejo con la cápsula, como siempre, de nuestros productos Koinonia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia.